Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tu wa shan hat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshi wa kana washa chik tu ya re wakwai kaks purana inhana waya tu ya re stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antiran wenshwai viernes waya sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naraira yu kana suru no mai líder kana otamatashi na wayu spui kana horu ta ya tawakas purana inhana waya Tudiaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacanacote, Xischiru, Anaña, Nañuaya. Antes Xia Wishua. Señor afiliado, recuerde que todos los miembros de su familia deben estar inscritos en la misma EPS. Esto garantiza una atención integral continua y sin interrupciones en los servicios de salud. De acuerdo con el artículo 2138 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, la unificación familiar es un deber y un derecho. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Waneway ruku hiya kanaire. Huma huchoni, hupush, heiha suru inhana hiwanesi EPS. Hupura pansa intente rehera karhumoi wanepia intehia nohori huchoto no moikakata hirare hukua suru wanenata rehere. Sashi inte carlocta decreto artículo 2, 1, 3 o tamsi 8 o tone decreto único mosu wanesia suruscarlo sari una raurayo senoria decreto reglamentario 780 so huyaka 2016. Hirkan estamos wanesia inten Guayú puru wanesia EPS. Terra pura hataiha karhumoi othnai hetia kanai henai kimite EPSI Anas Guayú es más na ay más irwahukua pues más push wane oiruku Anas na atuna pu ikana. El tema de la semana. Hehoru te putu han hat kara so semana katu. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y yo hablemos de salud, el programa de la EPS indígena Anas Guayú, donde cada semana compartimos información útil para cuidar tu salud y la de tu familia. El pasado 15 de octubre se conmemoró el Día Mundial del Lavado de Manos, una fecha que nos recuerda que un gesto tan sencillo como lavarse las manos puede salvar vidas. Para conversar sobre este tema nos acompaña hoy el doctor Juan Bautistas Frías, médico internista y líder experto en salud de la EPS indígena Anas Guayú. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Guatamar pushwa anaya tsehor sahapa intente puch que son ahora que het que puch otam sitio to costunto EPSI ka Anas Guayú anaya tsahho hapa panhia tarachi wehuma huala que intente puch que por hanta tehna mi wane wairuku hokaikat asha no so apnat orohowa kara hapo ture kara hapo saor mauria ane kunstuskaria kat semana kat sna skaria suruma kat pushware ture kara hap torho kara hap arat 15 urin karia kashika de octubre ta tai pakakai sunai siang ane kun kai katra pura hiang hatin aitan en hikaria huruma kar pushware tera soto science ka hamoin sia kataka tuma so Guayú anakara tuma Guayú chike wat tasari wanur arat tuka ture kara hap chike wapan casos pushwa ani vamos doctor que Juan Bautista Fría buen médico internista ñakai atahari kastantu karapurero anina están guamasurut EPSI ka Anas Guayú Guatamar. Doctor, muchas veces no le damos la importancia que merece, pero ¿podría explicarnos por qué el lavado de manos es una práctica tan esencial para el cuidado de nuestra salud? Para hatkasa kira no me doctor que so watak mat no hots me so toko isai wa muy guapo que isas na hai ma interure kara hapo hamus hai ha ka kama hotra ai mahawaka surya yui hai wa ya totra ure kara hapo hamus hai ha kara ka
Lavarse las manos con agua y jabón elimina los gérmenes que adquirimos al tocar superficies o personas. Es una de las medidas más simples y efectivas para prevenir enfermedades de la piel, respiratorias, digestivas y otras infecciones que se transmiten por contacto. Este hábito protege no solo a quien se lava las manos, sino también a quienes lo rodean, especialmente a niños, adultos mayores y personas con defensas bajas. Anoren doctor que ture karaha porho karaha pues kahawon wen uresha na intenia ai mahiraso surio watta sari kasiyarut wepete kaska wahap na waraite kaswaita kara wahap otehia ai mahiras wakuai pasuri watta shana sari wanur antaka yasuru moi wososo otahuru moi wale skahamoi hoshi wesputu wanur kaliru pushware mauria moi maya wai mahirare urere wahap wai mahna pushware na pasana kanana wena wachoin kanana motso yunukan otamshina mrie uyukan raira yukan hokon sputu wanur ka pushware te pitchman mrie uyu masnoi kwa moi sawata kamata. Atención afiliado de Anasguayú EPSI. Tu petición, queja, reclamo, sugerencia y felicitaciones son importantes para nosotros. Presentarlas es totalmente gratuito y puedes hacerlo por página web o correo electrónico. Línea telefónica 605-725-6565, opción 1. Y en las distintas oficinas de atención en tu municipio. Recibirás respuesta directa y oportuna. Anasguayú EPSI, tu voz cuenta y nos ayuda a mejorar. Iya kana wamahan kan suru anas wayu pushwal hekuhin chichiku ni casa anas oto ni casa mohus ota hekuher chiku ni casa hunok tinta kuaipa hairapan puru puna te karar kachuer María Parasatkat suru anas wayu tu página web monakat o tamsi tu correo electrónico o tamsi rupna tu kachuerka 605-725-6565 para hatkat kuaipa chike rutka pasuru monto chpia karirwa anas wayu suru prohuma wane wairuku irka pasumon terrayara eireka apner humai hirga tehnaikika hanaikamente EPSI ka anas wayu te ponoikikat kohuts akari hnashi purana inte hukuai. Doctor, ¿cómo debe realizarse un correcto lavado de manos y en qué momentos del día es más importante hacerlo? Buenas akiraka hamus koi paspura pangsan to rotuinten koi pone orohowa hapu harap shin hatmaite mure uska to sana si ka orohowa ka hapu watamat kare wari harara harachi papak. Lo ideal es hacerlo con agua y jabón durante al menos 40 segundos, frotando bien todas las partes, las palmas, el dorso, entre los dedos y debajo de las uñas. Los momentos clave son antes de comer o preparar los alimentos, después de ir al baño, después de toser o estornudar, al cuidar a un niño o a un enfermo y siempre que lleguemos a casa. Si no hay agua y jabón disponibles, el alcohol glicerinado es una buena alternativa temporal. Anonitok tot que si pa harapshi ota hertua intamo intensque pona oroho hapos na guren tahia para hanare ya se intin hawon mawon ya aurer kama wapara tatintu wahap ka wala tira tintu sulohi ka sai terupna chen wahap otam si senai rohe wahap wala krinta hiko huyo to wayuro intinte shari ka wapato man ka mure uyore pato orohuna hater pusho ho hain hat o harapshi hatorohuna spura pana ai hai kur na man hiyo kana chiki he auna apahas chiki ashita chiki ono ota chiki asheuha terra ai maha sori no to ne te pichka no tanarayo huru kan wepia wa mahira wayakan man ka nohor he won humana nohor kasumana es atkor es termascar hain shakaras pura korohia hapo man ke humana terra he ihas naha wa man wayakan ai ruat tahari kasawerah ka te kostoro in kobre karastum hapo ayu es pura hain mahantia ira hain te otras sanai hat kariru strong unu eke waten purero we rahre ha hair pa wane ru ku no hat no homo no iha ka ure te wahap suri su tun watta sari wanore.
Después del nacimiento, los primeros días son clave para cuidar la salud de tu bebé. Entre el tercer y quinto día de vida es importante llevarlo al control médico. Allí, el personal de salud revisa su peso, alimentación, color de piel y signos que indiquen cómo está adaptándose al mundo. No esperes más, acude a tu IPSI primaria y garantiza un comienzo de vida saludable para tu bebé. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Chiqui hemerin wane ho sau apun o tarai kai puranai mahiranchi o unin namatan chmal pulstuhan hatin au wane wai reskutu kase nakanai na wai ni kuin tapa aspushware en namaten tu suri nunta hisne mayeni puran quiero tin suron mahiket wane kase heket pure rohoro no kamai tuma no pa tapa puna mata sun derher le pehekat punai pura pirinchi anai katui no chipuchonke hanai kimointe PSI kanas wayu es huma senai tu para hat kat kari wan hinte isne hemeri na ana hnauchi stumata tuskat purero ana. Finalmente, doctor, ¿qué recomendaciones nos da para fomentar el hábito del lavado de manos en nuestras familias y comunidades? Chiro at karasaki rawane puch te kire hen kana we por kirai hanai na te pitch kana wayu kana senai uring tin hap o tana pushware kas wan puch na muy hat kamauria. El lavado de las manos en nuestras familias y comunidades es una de las mejores herramientas para prevenir las infecciones. Si los adultos lo hacemos con frecuencia y enseñamos a los niños desde pequeños, ellos lo incorporarán como parte de su rutina diaria. También es clave garantizar que haya agua y jabón disponibles y reforzar el mensaje con educación constante. Promover el lavado de las manos es promover la prevención, la salud y la vida. Anure nek tok ke hoshi pa het puch na karmoi ture kara hapu anas orohunus ekira han se te pichko to wayu mureu yo na pehe wa inte hinamai chike kas naire kas pushware chika yatawa otatra akira han te pichka wanepi kirashi sne urente na hap na yok ten yarut ya otahia ya heiha kama interwin ka otatra ha spuna ka hawon ko pura anai haten skira hite te pichka pro uren hap we kira hre na urente na hap we kira han pura anai hanai nai watta kai surup na nakuat paip na warait ari hunari he na ari hune re na ari hune chin honaya atu he na nakuat pa pura pusho at casa ne rakat maunaya. Lávate las manos con agua y jabón. Cuando te lavas las manos antes de comer, después de jugar o de ir al baño, estás protegiendo tu salud y las de quienes más quieres. El lavado de manos evita enfermedades y mantiene tu familia sana. Manos limpias, vida sana. Un mensaje de la EPS Indígena Anasguayú. Vigilado Supersalud. Puro ho pahaps ka wun o tamsi spoon mun ke puro ho de pahapkas pura na ekas pura na shaita chikhe shaita pura na una pa te wane wai ruku ai ma shi pura nai hana hi wane wai ruku pushwale ure rehab ata tsuri watta sari wanure ure su push ana shi yakan ure rehab apus ana hum puch kat hana hi te PSI kana swayu ana hana tum tates ke pure ana. Muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Juan Bautistas Frías, médico internista, experto líder en salud de la EPS Indígena Anasguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS Indígena Anasguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Aha na ya tsau ha pai pente poch ka hor ustun trawara ka het ka poch o tamsit yo to ko suru het EPSI ka anaswayu como ya ka ne ware moyo ni wair mayo won pe wari kan na wo puhe wari kan na uch tu han kan o tamshin chan kan parai ma ap kan poch ka stun tawara ka het ka poch soto hai hiya kan o tawaya kan acha hirashi wa ku pa purana.